Desayuno con los amigos. Desayuno con los amigos. Decía un filósofo llamado Heráclito, que vivió unos 6 siglos antes de Cristo, que uno no se puede bañar 2 veces en el mismo río, decía. Decía, de hecho, no puedes desembarcar 2 veces en el mismo río porque nuevas aguas se llevaron las otras aguas, decía. Y eso es básicamente la idea de que tú puedes experimentar las mismas experiencias una y otra vez, pero no serán las mismas, porque el tiempo será distinto, las circunstancias habrán sido distintas, tú ya serás otra persona. Algo que hace constantemente Dios es llevarnos a lugares conocidos, lugares a donde hemos estado otras veces, donde podemos hacer las cosas de manera distinta como la hicimos antes, pero también donde podemos recordar lo que Él hizo cuando estuvimos antes en ese lugar. Y esto se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, ya antes habíamos tenido problemas matrimoniales y Dios estuvo ahí y Dios nos sacó adelante. Ya antes tuvimos un problema de salud y Dios estuvo ahí. Y Dios obró, y Dios hizo, y Dios enseñó, porque no necesariamente va a ser lo mismo una y otra vez. Ya hemos estado en funerales y de alguna manera Dios ayudó, Dios dio consuelo. Nosotros olvidamos constantemente. Entonces Dios quizás nos lleva a situaciones, una crisis económica, quizás no es la primera vez y tienes que recordar, ya tuvimos una y Dios estuvo ahí y Dios proveyó lo necesario y Dios obró. En este texto que vamos a ver hoy, vamos a entrar en la intimidad, ¿sabes? Acá decimos que somos metiches, vamos a ir de metiches a una reunión donde no nos invitaron. Pero Juan nos invita a ver y a vivir esa reunión. Y vamos a ver a Jesús en lo íntimo. Me encanta que Juan se ha tomado las últimas partes de su libro en hablarnos de cosas que él vivió. Y hemos visto a Juan y a Pedro juntos siempre experimentando desde el final con Jesús, la oración en el aposento alto, la última cena, cuando Pedro negó a Jesús y estuvieron ahí cerca, en la resurrección cuando fueron a buscar a Jesús, luego cuando estaban todos los discípulos, luego cuando estaba Tomás. Y ahora nos va a contar otra experiencia Juan. ¿Y qué? ¿Por qué Juan está esforzándose en contarnos detalles que parecerían resultar triviales? Esto no es la gran comisión, y me seréis testigos, no es Hechos. Esto no es una gran declaración, así que de la que van a surgir doctrinas y de la que van a surgir enseñanzas y van a surgir títulos de libros. Esto es un desayuno. Y Juan nos está contando cosas que parecen cotidianas, a las que muchas veces no le ponemos atención. Pero mira, es en estos lugares donde podemos conocer quién y cómo es Jesús. Si a ti te pregunto quién es Jesús, tú me contestarías, pues es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Rey de Reyes. Podríamos dar respuestas correctas y está bien. La pregunta sería difícil si nos preguntaran, ¿y cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? A lo mejor tú tendrías unas 2, 3 líneas de respuesta. Mira, Jesús es poderoso, Jesús es amoroso, Jesús es misericordioso. Y entonces, y haces ese ejercicio incluso en casa, cuando te pregunten cómo es tu esposa, las primeras líneas las vas a llenar muy fácil. Pero cada vez va a ser más difícil porque tienes que ser más específico. Y cosas que quizá no podrían saber las otras personas, pero tú sí las conoces porque tú has pasado tiempo ahí. Juan 20, 30, 31, lo vimos la semana pasada, es lo que acaba de decir Juan, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos
las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, en su nombre, tengan vida. Entonces lo que vamos a ver aquí, por más cotidiano y trivial, produce vida eterna. Juan mostrándonos a Jesús en lo cotidiano. Un Jesús que sabe disfrutar con los suyos, con quienes ama. Y un Jesús que hace todo lo que necesite hacer para que podamos conocerles. Juan 17:3. Ya nos había dicho Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Jesús. ¿Cómo puedes conocer a Jesús? Pasando tiempo con Jesús, sabiendo cómo es Jesús. ¿Cómo puedes agradar a Jesús? Sabiendo cómo es Él, qué le gusta y qué no le gusta. Así tú tienes expectativas y, por ejemplo, a mi esposa hay cosas que no le gustan que a mí me encantan. Y bueno, me enteré luego que no le gustaban. Y ya, ¿qué le haces, no? Te tienes que adaptar. Y entonces, y esa es la realidad. Y sabes, hay cosas que a mi esposa no le gustaban, que supo que a mí me gustaban a través de conocer, y empezamos a agradarnos. Y empezamos incluso a disfrutar las cosas que el otro disfruta. Conocer. Solo a través de conocer podemos tener una relación estrecha con la gente. Y con Jesús aplica lo mismo. Porque ¿cuál es el tema? Con Jesús tenemos respuestas de discipulados, respuestas de escuela bíblica, respuestas de clases, respuestas de todo esto. Y está bien, porque es doctrina y hay que conocer estos detalles. Pero, ¿sabes? A veces no hemos experimentado una relación con estos nombres, con estas formas de describir o con estos atributos de Jesús. A veces vemos a Jesús como el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, sí, el Señor de Señores, pero perdemos de vista que Jesús es un humano y se hizo hombre y habitó entre nosotros y caminó con nosotros y experimentó cosas para dejarnos una enseñanza. Y entonces por eso empezamos a relacionarnos con Jesús solo como una deidad y nos acercamos así. Y eso nos gusta, eso le gusta al ser humano, eso nos gusta a los latinos, nos gusta a los mexicanos, esa sensación de respeto a alguien que te gobierna y por eso este tipo de predicaciones y evangelios donde te tratan feo y donde casi hasta te insultan, te dicen lo miserable, bajan la dignidad humana al punto más bajo, nos gustan y nos hacen sentir que eso sí es la verdad, la verdadera doctrina. Hasta nos da coraje que digan que Dios es amor. Es que eso suena como herejía. Caray. El diablo es canijo, ¿no? Se infiltra en todos lados. Mira, Juan 1:14-18. Así comenzaba Juan su libro. El que estamos terminando así lo comienza, dice. Empieza diciendo en el 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, dice, y el verbo era con Dios. Y dice el 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa es una de las verdades más profundas que existen. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, comió con nosotros, platicó con nosotros, caminó con nosotros, usó nuestra ropa, experimentó las circunstancias que experimentamos, comió la comida que comemos nosotros, usó la moneda con la que pagamos las cosas nosotros.
medía el tiempo y tenía días de la semana, un Dios que es eterno. No, se ajustó a un calendario. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Está lleno de gracia, está lleno de verdad. Necesitamos de su gracia y necesitamos de su verdad. Y dice Juan, y contemplamos eso. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y a su voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿A cuántos Dios les dio gracia en el mes pasado? ¿A cuántos les ha dado gracia este mes? ¿Cuántos recibieron gracia esta semana? Ese es Dios. Te da gracia y cuando ya te dio, te vuelve a dar gracia. Y cuando ya te dio, te vuelve a dar gracia y tú dices, no, ya es suficiente. Es como mi abuela en la mesa. Estoy comiendo, te hice tu asado de puerco, me dice mi abuela. Y me sirve mi asado de puerco y estoy comiendo y me sirvió un montón. Y me dice, ¿y no vas a comer pues mi mole? Y yo, abuela. Y saca, ay, pero ahí tengo, hace una cosa que se llama tortas de plátano. Ahí tengo esto. Y, abuela, ya. Y siente feo mi abuelita. ¿Sabes qué es? Es que hay. Y te quiero dar más y te quiero consentir. Las bendiciones de Dios vienen una sobre otra. Y Dios, como está pleno está lleno, a Él no le hace falta. Él da y no se le acaba el dar. Da más y da más. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta importante. ¿Cómo es Jesús? Jesús nos dio a conocer a Dios. Entre más conozcas de Jesús, de su gracia y su verdad, tu vida será distinta. Y los discípulos son testigos de recibir gracia sobre gracia. Oye, yo creo que ya fue suficiente. No, todavía hay algo más que quiero hacer. Todavía hay algo más que quiero enseñar. Todavía hay una verdad más profunda que quiero entregarles. Y así es el Señor en nuestra iglesia, así es con nuestros tiempos con Dios. Un domingo te habló y tú dices, no, pues ya con esto, sabes, ni siquiera lo has puesto en práctica muchas veces y ya vino otro domingo y te volvió a hablar y te volvió a dar verdades y te volvió a dar bendiciones. Y tú la regaste y te vuelve a perdonar, te vuelve a restaurar. Y nos cuesta trabajo eso, porque nosotros sentimos que Dios de repente está limitado en amor. Creo que ya fue suficiente amor. Para Dios nunca ha sido suficiente. Él tiene más y más. Y por supuesto, Él es santo, Él es justo, todo lo que sabemos. Pero ¿sabes? Dios es amor. Su naturaleza es amar. Dios no puede no amar. Dios no puede negarse a sí mismo. Él ama porque es su naturaleza amar. Y por eso es importante ser parte de su rebaño. Porque a nosotros, sus hijos, nos ama con un amor muy especial. Después de esto, dice el 21:1,
Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. ¿Después de qué? Pues de los otros eventos. Resucitó Jesús, 8 días después se apareció con Tomás, y entre el día 8 y el día 40 que Jesús asciende, pasó esto. Tuvieron que pasar algunos días porque estaban en Jerusalén, ¿sí? Fueron a Galilea y dice en el lago de Tiberíades. ¿Cuál es este lago? Es el lago o el mar de Galilea, que le llaman, el lago de Galilea. Es un lugar de unos 20 kilómetros por 11 kilómetros, es de agua dulce y eso no importa. Lo que importa es que este es el lago más importante en la historia, es el lago más importante del planeta. Uno de mis anhelos es ir a Israel y te digo algo, Jerusalén, que yo quiero ir al lago de Galilea. Porque ahí es donde fue toda la fiesta de Jesús. Ahí ocurrieron las cosas. Por supuesto, Jerusalén es importante, la resurrección, imagínate. Pero, mira, algunos de los mayores milagros y eventos se dieron. Aquí fue donde Jesús caminó sobre las aguas, en este lago. Los discípulos estaban y aquí fue donde Jesús calmó la tempestad. Aquí fue donde Jesús dio la capacidad a Pedro de caminar sobre el agua. Acuérdate, Pedro caminó sobre el agua. Jesús caminaba sobre el agua. Ahí fue donde ocurrió la pesca milagrosa, al principio del ministerio de los apóstoles. Ahí fue donde un día tenían que pagar impuestos y Jesús dijo, ve y pesca, trae un pescado y de su boca vas a sacar la moneda. Ahí Dios hizo ese milagro. En la ribera de este lago, Jesús alimentó a una multitud con unos pocos panes y peces. En un acantilado por ahí fue donde Jesús expulsó una legión de demonios y luego se metieron en unos cerdos y los cerdos se fueron por un barranco ahí. Ahí cerquita, Corazín, Betsaida, Capernaum, ciudades a orillas de este lago, ocurrieron varios de los milagros más importantes de la Biblia. Mira, sentado en una barca de este lago, dio la parábola del sembrador. En el mar de Tiberias, en el lago de Tiberíades, en el mar o en el lago en el que se van a desarrollar estos eventos. Y Jesús es muy bueno en escoger los lugares. Es un lugar lleno de recuerdos. Es un lugar donde ocurrió toda una vida, donde hay 1000 anécdotas. Y me encanta lo que dice Juan, sucedió de esta manera. Eso es, se manifestó de esta manera. Y lo que está diciendo el texto es, los detalles que van a escuchar a continuación son importantes. Son importantes. Es importante el lugar. ¿Qué quería recordarles Jesús? ¿Por qué escogió ese sitio? Ya habían estado en ese lugar muchas veces, pero aunque es el mismo lago de las otras veces, ahora es distinto. Ahora es distinto. Quería que recordaran cada milagro, cada enseñanza, cada situación que experimentaron ahí y cómo eran las circunstancias ahora. Una de sus últimas conversaciones con ellos antes de abandonar el mundo va a ser en el lugar donde todo comenzó. Y me encanta que Jesús está atento a esos detalles. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo. Ahí sí ya Tomás no se pierde los eventos, ¿no? ¿Te acuerdas que por no estar, mira, hasta fue con ellos? Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Pues nos vamos contigo. Ese era Pedro, era un líder nato, La gente lo seguía. Contestaron ellos, nos vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. ¿Sabes por qué salieron a pescar? Porque tenían hambre.
y porque necesitaban dinero. Te recuerdo que los apóstoles eran, la mayoría, gente que necesitaba trabajar. Eran pobres. Y muchas veces nos hemos acercado a ese texto como recriminando que estuvieran pescando. No hay ninguna indicación de que no debieran pescar. De hecho, Jesús les había dicho a las mujeres cuando resucitó, dijo, no tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Jesús los mandó a Galilea. Jesús hizo la cita en Galilea y Jesús sabía que si pasaban varios días, iban a pescar, porque es lo que saben hacer, es como se ganan el dinero. Y entonces comienzan a pescar, pero tienen una mala noche. En mi familia hay bastantes aficionados de la pesca y algo que he sido testigo es que esto es real. A veces puedes no pescar nada, porque son expertos en no pescar. No, es que acá sí pescan. Sí, yo he estado, no soy buen pescador, soy bueno mareándome, eso sí. Pero es normal. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que no pesques en toda la noche y es normal. De hecho, cuando Jesús conoció a Pedro y a Juan, a Jacobo y a Andrés, no cuando los conoció, sino cuando los llamó, ya le conocían. Cuando tuvo ese encuentro tan importante, no habían podido pescar tampoco. Pescaban en la madrugada y no lo habían hecho en toda la noche. Esa noche no pescaron nada. Dice el 4, al despuntar el alba se hizo presente en la orilla, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque estaba como a 100 metros. Y bueno, no están pensando, ellos están en la pesca. A veces tú dices, qué poca fe. Sí, hombre, lo que tú digas, están pescando. No es como que, en una de esas Jesús se aparece en la orilla. ¿Sí? Tú ya lo sabes, pero ellos no. Y entonces está lejos, están a 100 metros. Yo menos hubiera visto. Mi esposa siempre me reclama que en una predicación, según ella, yo dije que no la vi en la boda. Porque ese día me quité los lentes, ciertamente. Y ciertamente, si estaba muy lejos, no la reconocía tanto. Pero ya de cerquita sí la vi. Y ella dice que yo dije, y hay varios testigos, y me preocupa porque probablemente tenga razón, dice que yo dije en la predicación que yo no veía nada más que un bulto. Cada 2 o 3 meses me recuerda eso, ya no. Cada vez que no tengo lentes y hago así como cuando dijiste. Entonces, no sé si ellos tenían problemas de visión, pero 100 metros, pues no es tan cerca. No es tan cerca. Entonces no reconocían a Jesús, ¿sí? ¿Y qué les dijo Jesús? ¡Muchachos! Le grita. Y este muchachos es la palabra hijitos. Muchachos está bien, es un término cariñoso. ¿No tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. Jesús sabía que no. Pero Él quiere que ellos respondan y asuman su fracaso. No respondieron ellos. ¿Te acuerdas cómo se dirigió a la mujer samaritana? Le dijo, dame de beber. Algo tan cotidiano como, ¿tienes algo para comer ahí? Y eso, yo creo que estaba encaminada esa respuesta. Y que les dice, y les grita, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Ahora, esto es una orden. Y es una orden de un extraño, Entonces no me queda duda que esto va con poder. De alguna manera, porque si no es como ven a este. Me pide que llevamos toda la noche, compadre, ya. No, ahora es diferente. Cuando sí reconocieron que era Jesús, en Lucas 5 dijeron, no creo que pesquemos, pero en tu nombre echaré la red. Así dijeron. Aquí no. Pero sí en su nombre echaron la red, solo que ellos no sabían quién era todavía. Así lo hicieron y era tal
la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Más adelante nos dicen que eran 153 pescados de buen tamaño. Tanto que no era imposible sacar la red, iban a tener que ir a la orilla y arrastrarla para poder guardar esos 153 peces que significaban mucha comida y un buen dinerito, ¿sí? Pero ¿qué habrá pasado cuando les dicen tiren la red a la derecha y pescarán algo? Cuando sintieron el peso. Jesús quiere que lo reconozcan y los va a llevar a un lugar desconocido. Nosotros acá diríamos, nosotros que somos medios místicos y orientales, diríamos, es un déjà vu, diríamos, ¿no? Esto es un déjà vu. No hay tal cosa. Pero hay situaciones y experiencias que se sienten como, esto ya lo había vivido. Y es justo lo que está pensando ahí, pues todos, pero el más rápido en reconocer es Juan. ¿Por qué? Porque ellos habían estado toda la noche sin poder pescar. Vino alguien, Jesús, y les dijo, echen la red. Echaron la red y hubo una pesca milagrosa. ¿Y quién es este al que el mar le obedece? ¿Quién puede hacer esto? Porque mira, no es el pescar, una buena pesca podría ser. El tema es a dónde tienes que tirar la red, en qué momento y la cantidad de peces. Es un control total, no solo por la situación, es un control total de los peces. Este tiene que ser aquel que preparó un pez, tragase a Jonás. Tiene que ser este soberano. Dice Salmo 135:6, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Solo hay uno. Solo hay uno. Allá preparó un pez con Jonás, preparó un gusano, dice también Jonás, preparó una calabacera, dice Jonás, preparó un viento solano, dice Jonás, acá preparó a 153 peces. ¿Por qué? No por andar jugando, porque Él quiere restaurar, sanar, transformar, y usa su poder de esta manera para que le podamos conocer. Y cuando ven eso, Juan dice, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, dice el 7, es el Señor, es Jesús. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Pedro estaba como en una especie de taparrabos, si quieres pensarlo así, y en todo caso con su túnica, pero suelto, pues. Y lo que dice que hizo fue que agarró así, se ciñó, se puso el cinturón y se aventó. ¿Quién lo reconoció primero? Juan. El primero que creyó en la resurrección, ¿te acuerdas? El primero que entendió todo. Seguramente el de mayor discernimiento de ellos. El más prudente también, más sabio. ¿Quién se aventó? El que alguna vez se aventó cuando dijo Jesús, yo puedo caminar también, ¿va? El que por impulso también sacó una espada y casi decapita a un soldado. Es muy característico de él. Es ferviente, impetuoso, sí, también es irreflexivo a veces, apasionado, reacciona de inmediato a cualquier estímulo, ¿no? Dice Juan Carlos Reis, dice, independientemente de lo que pensemos de su precipitado comportamiento, todos debemos admirar su amor. Aun cuando vaya menos, siempre será mejor el entusiasmo que la indiferencia. Prefiero un entusiasta que a veces la riega a alguien indiferente, a un mueble en el reino de Dios.
¿Cuál es tu función en el reino de Dios? Respirar. Y sí, esta gente se equivoca. Pero en el fútbol decimos, ¿quiénes fallan los penales? Los que los tiran. Porque hay otros que no tiran. Y cuando tú agarras y está el último minuto y hay que cobrar un penal y tú la puedes regar y quedar marcado para la historia. Y hay lugares donde han matado a gente que ha fallado penales. Así de loca está la gente con esto. Hay que ser valiente y te puedes equivocar. Entonces Juan es el primero en ver y Pedro el primero en actuar, ¿no? Son distintos y por eso me encanta esta amistad. Esta es una de las mejores amistades en la Biblia, la de Pedro y Juan. Juntos todo el tiempo, hacen cosas juntos y son tan distintos. Juan es tan de discernir, pero esa naturaleza impulsiva de Pedro lo llevó a moverse primero. No solo eso, a dejarles a los apóstoles que ellos, pues ahí se encargan ustedes de los peces. Les dejó los pescados. Pero te digo, ambos son creyentes. Ambos son creyentes. Eran discípulos de Jesús, amaban a Jesús y fueron fieles hasta la muerte. Cuidémonos de formarnos una opinión de cómo debería ser un cristiano en su personalidad. No hay tal cosa como una personalidad más cristiana. Hay piedad e impiedad. Lo que es pecado es pecado. Oye, es que yo así soy, yo insulto a la gente, eso es pecado, compadre. Arrepiéntete. No estoy hablando de pecados, estoy hablando de tu personalidad. ¿Por qué? Dice Pablo de los Corintios, aunque hay un mismo espíritu, hay diversidad de dones. Y hay dones que se van a desarrollar más en una vida activa y hay otros que se van a desarrollar en un ambiente pasivo. Hay unos que son más en lo público, otro más en lo privado. Pero sabes, Dios usa a todo tipo de personas. Algo que he notado, y es curioso, pero la mayoría de los amigos pastores que tengo, la mayoría, no todos, hay unos que todo lo contrario, son gente introvertida, ¿sabes? Y uno diría, es al revés, tiene que ser al revés. ¿Quién dice? Y también decimos, no, es que es extrovertido, yo creo que necesitamos a alguien. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Jesús sabe estar en lo secreto, en lo íntimo. Jesús sabe estar callado. Jesús sabe tomar decisiones con los suyos. Y Jesús sabe levantar la voz. Lo importante es la piedad. La piedad. Hacer las cosas bien y para la gloria de Dios. Los otros discípulos, dice el 8, los siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Y al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Otro milagro. Tú dices, ¿y de dónde sacó Jesús ese pescado? ¿Será que lo fue a comprar? Pues, ¿cómo para qué? Si mandó 153, ¿qué son 154? Solo que el 154 se va a venir, a lo mejor se va a saltar. El pan, 40 años estuvo haciendo que cayera pan en el desierto para su pueblo. No va a sacar un pancito ahí. El fuego, a Moisés lo llamó con una zarza, estaba Jesús ahí. Y dice que había una zarza atrás de él que ardía sin parar. Así que si hay que asar mojarras, él tiene todo. No necesita un iniciador de fuego, no necesita el aceitito. Él lo resolvió. Ese no es el tema. El tema es, como dice Salmo 78, Jesús puso mesa en el desierto para los suyos. Hizo todo eso, ¿por qué? Porque su gente está cansada, porque tuvieron una mala noche,
porque tienen hambre y porque extraña platicar con ellos. Y es tremendo Jesús. ¿Qué tal si ahí? Porque ahí, no sabemos en ese lugar específicamente, pero ahí en esa orilla, una vez Jesús, con un poquitito de pan y unos poquititos peces, alimentó a 5,000 personas. Acá hay un pan y un pez. Y no me digas que los discípulos no dijeron, lo va a volver a hacer. Ahora somos 7, solo necesita de 1 a 8, son 7 ellos, él, son 8 mojarras que necesitamos, 8 panes. Va a ser otro milagro. Va a volver a multiplicar los alimentos. Y estoy seguro que todos los discípulos está pasando la película de los últimos 3 años. Híjoles. Esto se me hace conocido, es un lugar conocido. Luego les dice, traigan algunos pescados que acaban de sacar. ¿Y qué es lo que hace Simón? Sube a bordo, arrastra hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Ahora, lo que está haciendo ahí no es necesito más pescados, pues hay que sacar los pescados. ¿Por qué? Porque Dios está proveyendo a través de eso, no solo alimento, el que Él lo va a hacer ahí, sino hay que guardar los pescados para que puedan venderlos después. Se dice que en esta orilla habían como rocas, lo que hacían normalmente era jalar las redes y ponerlas sobre estas rocas, en lo que los guardabas, en lo que tú sacabas y ya luego podías llevarlos a donde vendías los pescados. Otro milagro ocurrió, la red no se rompió. Una tras otra. Entonces, están recordando, ¿se acuerdan cuando la pesca milagrosa? Y luego ocurre, dice en el 12, una de las frases para mí más asombrosas e importantes que yo veo en la Biblia. Vengan a desayunar, les dice. Vengan a desayunar. Esto no es arrepentíos, esto no es les contaré una parábola, cosas muy padres, asombrosas. Esto es lo más común que puede existir. Es vengan a desayunar, ya está el desayuno. Y no es un sentido figurado, no, vengan a comer de mí. No, ya están los pescados. ¿En qué momento los hizo? Él lo resuelve. Él lo resuelve. Entonces tiene compasión de ellos, de sus necesidades físicas. Te digo algo, Jesús sabe si tienes hambre. Jesús sabe si tienes hambre. Jesús sabe lo que necesitas. A veces nosotros, por institucionalizar a Dios, lo volvemos una institución, lo volvemos una figura, algo lejano, algo así como, todo así como, y vamos, y no, es que fíjate que, cómo me gustaría que mi equipo sea campeón, pues. Pero ¿cómo le voy a pedir eso a Jesús, no? O sea, él está preocupado por la guerra en Rusia, sí. ¿Sabes que me encanta que los niños cuando oramos en las noches y en las mañanas piden cualquier cosa, ¿sabes? Lo que se les ocurra, cualquier cosa. Y uno diría, no, hay que pedir. ¿Quién te dijo? Si el niño le pide que sane a su perrito, Dios puede hacerlo. Quizás necesitamos esa humildad, ese asombro, esa naturalidad con la que nos referimos a Dios. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y sí, hay cosas más importantes en la vida que un partido de fútbol. Pero te digo algo, sí. Y para unos pueden decir, oye, ¿cómo le pides que es que me gustaría comer carne?
Saliste mero delicadito. Me encanta que Jesús conoce nuestras necesidades. Te digo algo, Él sabe cuánto dinero tienes en tu cuenta. Él sabe cuánto te hace falta esta quincena. Él sabe cuánta comida tienes en el refri. Él sabe que te duele la espalda desde hace tiempo. Él conoce ese tema que traes en el oído y tú dices, como que no escucho bien. Él ya sabe que tienes. Pero nosotros tenemos un tema de que y estamos todo el tiempo disculpándonos y regañándonos a nosotros mismos porque decimos, es que ya le has pedido mucho, es tiempo de darle. Y te digo, es cierto que hay que darle a Jesús porque Él es digno, pero te digo, esa está implícita la idea de que ya te ha dado suficiente, ahora te toca a ti, y eso no es correcto. Porque Dios no necesita para darte, Él está lleno de gracia, ¿sí? Nosotros respondemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos da para que nosotros podamos crecer en generosidad. Pero aquí lo hemos dicho varias veces, a Dios nunca le vas a ganar en dar. Tú dices, le di a Dios, Dios te puede dar más, porque Él tiene más. Y Él está dando, y está dando, y está dando. Y tú no, y ¿sabes qué? Nosotros, con esta idea religiosa, nosotros no le pediríamos, tengo hambre. Me da pena, ya me dio de comer ayer. Tiene comida para hoy también. Y tiene la de mañana. Y la otra es, ¿tan orgulloso eres que crees que tú puedes vivir un día sin que Dios te dé lo que tienes? ¿A poco tú crees que lo que tuviste ese día, que sientes que tú te lo diste, tú te lo diste? Todo lo que tienes es Dios dándotelo, porque podrías, para empezar, ni vivir. Vengan a desayunar. Y ahora están los discípulos que son mustios, ¿sí? Están así como, ya me los imagino, ¿no? Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién eres tú, pues sabían que era el Señor. Son de esos que no hablan. ¿Cómo caemos mal, no? Así como, y se te antoja que te sirvieron jamaica, pero tú querías horchata. Y tú dices, híjole, es que me voy a ver mal. Y te vas a beber la jamaica que no te gusta, porque sientes rarito. Y más o menos esa es la situación. No se atreven a preguntar, ¿y qué hace Jesús? Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Él les sirve y Él les lleva la comida. ¡Wow! Esto es gracia sobre gracia. Ya bastaba con el pescado. Es más, ya bastaba con la pesca. Que ellos se cocinen. No. Para Dios no es suficiente amor, porque Dios es amor. No puede hacer las cosas de manera distinta, porque su naturaleza es amar. Es lo que Él es. Él ama. Esta es la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado. A sus discípulos en grupo, se apareció personalmente a varios. ¿Sabes qué veo? Jesús es un increíble siervo, un increíble anfitrión. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no vine para ser servido, sino para servir. Nosotros a veces somos distintos en eso. Queremos que nos sirvan. O damos y siempre estamos esperando la respuesta. Estamos esperando que venga esa recompensa a través de un gracias, a través de un aplauso. Y sí, ¿cuál es el problema? Nosotros no tenemos control de lo que los servidos piensan y sienten y hacen. Y el principal problema es que ese servicio no está bien hecho. ¿Por qué? Servir bien es servir con amor.
No por compromiso, no porque no te queda de otra, es con amor. Oye, pero es que... ¿Y qué pasa? Ese servicio no produce gozo. ¿Cómo te puedes dar cuenta si no estás sirviendo de la manera correcta cuando no estás encontrando gozo en tu servicio? Porque cuando servimos como para el Señor y con amor, el gozo viene del Espíritu Santo. Cuando servimos no así, sino mal, el gozo lo esperamos de los demás. Y es donde estamos drenados. Y no disfrutamos, y no la pasamos bien, y no produce gozo, y nos sentimos frustrados. Y entonces, y nos pasa constantemente. Nos puede pasar una y otra vez estar ahí, y ya estoy haciéndolo bien, pero de repente otra vez veo, y me encanta que Jesús dice, estos cuates, o sea, él no piensa, porque uno diría, atiéndelo, se ha comedido, así, esa es mi mamá, ¿no? Adrián, se ha comedido, son las visitas. Y yo, sírvanse, ¿no? Siéntanse en confianza. Se ha comedido. Pues ya, con que, mira, ahí está el refri, pueden pasar. Jesús no se pone si son acomedidos. Es que ellos son los discípulos, deben servir. Es el Señor resucitado. Jesús, ¿se te ofrece algo? ¿Te gustaría que te hiciéramos la salsa esa que te encanta con especias, con romero, el chimichurri que te gusta? No, Jesús no le interesa eso. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y eso es increíble, ¿sabes? Es increíble. Entonces Él tiene compasión. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Es diciéndoles, somos amigos. Pasamos 3 años juntos. Vivimos un montón de cosas. Vamos a desayunar. Así de simple. Ok, Jesús. Yo creo, Jesús, y yo creo, Juan, que las partes finales de este libro debería ser la salida triunfal, ¿no? Deberías de dar un discurso. Diste muchos. No se me hace justo que en tus últimos días no des así como una super predicación. Imagínate, Jesús, una predicación con poder. Ya estás resucitado, ya puedes hacer que descienda fuego, puedes levantar la voz y decir, oíos pueblos, Jesús quiere desayunar con sus discípulos. Él quiere pasar tiempo con sus amigos. Y a mí eso me derrite. Y entiendo por qué Juan nos dijo, estas cosas están escritas para que ustedes crean. Estas cosas están escritas para que sepan quién es su Salvador. Para que la próxima vez que les pregunten, ¿y cómo es tu Salvador? Bueno, mi Salvador me prepara el desayuno. Tú dices, oh, espérate, prepáraselo tú. Sí, pero resulta que llevo años diciéndole que iba a preparar el desayuno todos los días. Y he sido infiel, impuntual, inconstante. Y ha sido asombroso ver que me acuerdo de él y voy a mi encuentro con él después de que te perdiste 2 semanas sin leer tu Biblia y él ha preparado mesa para ti. Dios es amor. Es una de las verdades más profundas y difíciles de entender. Difíciles de entender porque nosotros no comprendemos ese tipo de amor. Porque nosotros amamos condicionalmente todo el tiempo. Y todo lo que hacemos y todo lo que damos, ahí en el fondo estamos esperando una respuesta que sea recíproco. Y entonces no solo no amamos bien, sino que no sabemos ser amados. No sabemos ser amados. Y no, entre comillas, porque no controlamos eso, no nos dejamos querer. Primera de Juan 4, 14 al 18, mira. Y nosotros hemos visto
y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Este es Juan contándonos esto. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Iglesia, si tú llegas a saber y creer que Dios te ama, estás del otro lado. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Alguien que no ha podido experimentar el amor de Jesús es alguien que nunca siente confianza de su salvación, que siempre está cuestionando todo y que siempre está frustrado porque vive en temor. Dice el texto, en el amor no hay temor. Si yo comprendo cuánto me ama Jesús, no voy a tener miedo. Hoy es que hay mucho viento, pero me ama Jesús y Él controla el viento. Hoy es que no hemos pescado nada, pero me ama Jesús y Él puede mandar 153 peces hoy. Hoy es que tengo hambre, pero no tengo miedo porque me ama Jesús y Él puede prepararme el desayuno. Hoy es que me estoy hundiendo porque no camino sobre el agua, pero viene Jesús que nos ama y nos puede sacar. El amor perfecto echa fuera el temor. ¿Cómo puedes experimentar el amor de Jesús? Pasando tiempo con Él. Esto no es algo que es teórico, ahorita estamos viendo teóricamente información que con el poder del Espíritu Santo estoy seguro que Dios está haciendo cosas aquí hoy. Pero esto es experimental. Tienes que estar ahí, pasar este tiempo. Y cuando pasamos sobre esto, entonces todo es diferente. Y podemos experimentar y vivir cosas. De nuevo, Dios nos lleva a estos lugares para que recordemos cosas y seamos transformados. Y este es mi deseo, el deseo de Pablo para la iglesia de Tesalónica. En 2 Tesalonicenses 3:5 les dijo que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Como Cristo perseveró sin pecado hasta la muerte y la resurrección. ¿Cómo ama a Dios? Así, en las cosas grandiosas y en lo cotidiano. En el vengan a desayunar de las mañanas en tu hogar. Y quizás Dios quiere llevarnos a esos lugares para decir, no sigo ahí, estoy a tu lado. Acuérdate, ya estuvimos aquí, pasaron otras cosas, ¿te acuerdas? Fui fiel, ¿te acuerdas? Lo lograste, ¿te acuerdas? Sí pudiste, ¿te acuerdas? Crisis económicas, ¿no te acuerdas? Ya se te olvidó la anterior. Problemas con tu esposa, ¿no te acuerdas? La que tuvieron aquella vez. Con los hijos, ¿no te acuerdas? Ya estuvimos ahí. Ya pasamos por este lago. Ahora las cosas pueden ser distintas. Sí, quizás necesitas hacer las cosas distintas. Pero quien no ha cambiado es Jesús. Y te digo algo, y esto es lo más importante que vas a escuchar hoy y esta semana. Jesús te ama. Jesús te ama. Aprópiate de eso, cree eso. Si logras, como Juan dice, llegar a creer y saber que Dios te ama, vas a permanecer en amor. Dios va a permanecer contigo. No vas a tener temor. Vas a descansar. Eres amado, pero es que eres amado. Oye, pero eres amado. ¿Cuántas veces quieres
que te lo diga. Oye, eres amado. Oye, es que sí, pide perdón, te perdona. Oye, es que eres amado. Dios te ama. Dios te ama. Medita en eso. Medita en eso. Y te ama en detalles. En los detalles está ahí. Pon atención a los detalles. Despertar. Esa sensación rica de la lluvia. Los hijos. Tener a tu abuela viva. Poder ver que tu carro arrancó esa mañana. Ese caldo que tanto te gusta. Esa sonrisa. Los detalles. Lo cotidiano. El desayuno. Dios te ama. Dios te ama. Señor, wow, qué verdad tan profunda, tan sencilla, pero tan profunda, Dios. Saber que somos amados. Gracias por este relato. Gracias por dejarnos ver en primera fila cómo te manifestaste con los tuyos y los llevaste a desayunar. Gracias por ver en primera fila cómo eres un Dios milagroso, pero a pesar de tu poder, de tu majestad, de lo asombroso que eres, eso no impide que puedas sentarte a servirnos, Dios. Ayúdanos a comprender una verdad tan profunda como que el Dios creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, toma una toalla y nos lava los pies, toma unas brasas y nos prepara un desayuno. Entender que no es porque nosotros merezcamos eso, es porque tú eres amor. Y porque tú amas de una manera asombrosa. Y sí, no lo merezco. Y gracias a Dios, el Evangelio no es por merecimientos, es por gracia, y de tu plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Ayúdanos a ver los detalles en lo cotidiano, en la normalidad, en lo natural, en el día a día, Señor. Que podamos experimentar tu amor, tu misericordia. Y lo que sea que estemos pasando ahora mismo, recordemos quién eres tú. Y que ya estuviste ahí con nosotros antes. Que ya estuviste con otros hermanos nuestros que experimentaron eso mismo. Y que tú sigues siendo fiel. Y sigues siendo amoroso. Gracias por tu palabra hoy. Que esta semilla, Padre, pueda invadir, inundar todo nuestro ser. Y que salgamos aquí sin temor, confiados en tu perfecto amor, en tu asombrosa gracia, en tu profunda verdad, en tu extensa misericordia, Dios. Que salgamos de aquí sabiéndonos profundamente amados por la persona más importante que existe. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.